Buenas noches. En la primera historia acompañamos a Marcio Silva, un habitante de 44 años de Redensão, un pequeño municipio del interior cearense rodeado de sierras y peñascos. Un lugar tranquilo, de gente sencilla a la que le gusta contar historias. Pero esta que él nos cuenta le sucedió a él y a su padre hace algunos años. En aquella época, Marcio tenía 21 años y le gustaba cazar con su padre en esos montes. Tenían un perro de caza muy bueno, llamado Roibo, por el color rojizo de su pelaje. Roibo era tan bueno cazando que incluso intentaron comprárselo. Incluso un señor del municipio vecino llegó a ofrecer casi 2.000 reales, lo que para la época era bastante dinero. Pero el padre y la familia de Marcio ya le tenían mucho cariño al animal y no había dinero en este mundo que se los quitara. El abuelo de Marcio aún vivía en aquella época y siempre fue un gran contador de causos por la región. Sabía que a su nieto e hijo les gustaba cazar, pero siempre les advertía que tuvieran cuidado de no separarse y nunca ir tan lejos como para perderse. Siempre decía una frase que Marcio recuerda hasta hoy: si usas toda tu fuerza al ir, ¿cómo vas a volver? Eran sabias las palabras del abuelo, y Marcio y su padre sentirían en carne propia lo acertado que estaba. Un sábado por la mañana, fueron Marcio, su padre, y 2 hombres más con 2 perros de caza. Subieron un cerro y encontraron un rastro de catinguero. Uno de los hombres dijo haber visto un adulto andando por la región hacía días, y fueron tras ese animal. Los perros iban delante intentando encontrar el olor de la bestia, y ellos fueron justo detrás, siguiendo los ladridos, y acabaron yendo un poco demasiado lejos de lo que estaban acostumbrados. Entonces uno de los hombres dijo: mejor volvamos ahora, si no va a ser noche y aún estamos en este monte. El padre y Marcio estuvieron de acuerdo y empezaron a llamar a los perros para que volvieran, pero lo extraño fue que no volvían ni ladraban. ¿Será que están tan lejos que no nos escuchan llamar?, preguntó el padre. Pero uno de los hombres dijo: ellos escuchan, pero parece que no quieren venir. Entonces el otro dijo: vamos a tener que irnos. Si están muy lejos, sabrán el camino de vuelta. Entonces empezaron a andar, ya sabiendo que pronto sería noche, y sin los perros, y sin la luz del sol, el cuidado tendría que ser doble. Aún faltaba mucho por andar cuando el sol se escondió. El lugar quedó a oscuras, y por eso el padre de Marcio sacó un trapo viejo de la bolsa e hizo una especie de antorcha para iluminar un poco el camino. Pero nada más encenderse el fuego en el trapo, escucharon algo gritar a unos 30 metros de donde estaban. Eran 4 hombres adultos, acostumbrados a andar por el monte, pero cuando aquello gritó, Marcio vio el miedo en la mirada de cada uno de los que estaban allí, y no se avergüenza de decir que sus piernas temblaban de tanto miedo que sintió. Su padre apuntó la antorcha hacia el lado de donde habían oído el ruido, y cuando apuntó, una vez más, aquel grito muy alto resonó por el monte. Algo los seguía en la oscuridad, y no tenían ni idea de qué era. Uno de los hombres que estaban cerca de ellos dijo: apaga el fuego, apaga y vámonos de aquí en la oscuridad, no nos va a ver. Pero el padre de Marcio dijo: no voy a apagar, voy a dejarlo aquí cerca de ese árbol, así que vamos por el otro lado alejándonos del fuego. Entonces el padre de Marcio dejó el trozo de palo ardiendo cerca de un árbol y salieron por el otro lado, siempre mirando en dirección a los gritos. Entonces, desde una distancia segura, se quedaron observando qué era el animal que gritaba en la oscuridad, y vieron una sombra muy grande moverse en el monte. El aura salió de las sombras y se acercó al fuego, casi apagándolo. Vieron lo que era. Parecía un hombre muy fuerte y alto, de piel oscura, con un rostro muy extraño. Se agachó y empezó a echar tierra al fuego hasta que lo apagó. Entonces, cogieron sus armas y se prepararon para lo peor.
volvieron a andar muy despacio. Él hacía ruidos esperando que corrieran, pero el padre de Marcio decía: «No corran, no griten ni disparen, no sabe dónde estamos. Está haciendo eso para saber dónde estamos y atacarnos en la oscuridad. Nunca le vamos a acertar un tiro». Siguieron andando despacio aquella noche, y cada vez que la criatura hacía cualquier ruido, se quedaban paralizados sin mover un dedo, pues cualquier ruido la criatura podría escucharlo. Cuando finalmente salieron del monte y vieron la carretera, corrieron lo más rápido posible hasta llegar a casa. Nada más llegar, el padre de Marcio aún tenía esperanza de que el perro volviera, pero no volvió. No tenían ni idea de qué era la criatura que los seguía en el monte. Entonces, al día siguiente, fueron a visitar al abuelo de Marcio. Al llegar a su casa, le contaron lo que vino tras ellos en el monte, y el abuelo dijo: «Lo que ustedes vieron no solo los estaba siguiendo, los estaba cazando. Lo que ustedes vieron era el Gorjala, una criatura que se alimenta de carne humana. Es un monstruo que vive en los montes y caza cualquier cosa que pueda comer. Dicen que hace mucho tiempo, un esclavo estaba casi muriendo de hambre y se alimentó de carne humana para seguir vivo, solo que fue maldecido a vivir como Gorjala, una criatura de un solo ojo y una boca más grande que cualquier otra parte del cuerpo. Es un cazador feroz que juega con sus víctimas antes de devorarlas. Si él agarró a los perros antes que a ustedes, seguro que están muertos, y ustedes tuvieron suerte de escapar. Hay relatos de cazadores que escucharon al Gorjala gritar en los montes y corrieron para salvarse, pero el ruido de ellos huyendo solo atrajo al Gorjala en la dirección correcta. Quedarse en silencio fue lo que los salvó. Si no fuera por eso, él los habría encontrado y atacado». Se fueron de la casa del abuelo, y él tenía razón, pues su perro nunca más volvió. Tal vez el Gorjala agarró a los perros enseguida, pues sabía que ellos les avisarían de su presencia. Desde entonces, no volvieron a entrar en ninguno de esos montes, y de vez en cuando escuchan historias de cazadores que escucharon pasos pesados y gritos muy lejos en el monte. Ellos avisan que tengan cuidado, pues nunca se sabe cuándo el Gorjala puede atacar, pues viene de la nada con su grito tenebroso, su terrible apariencia y un hambre insaciable. Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar mi relato, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar que todas esas leyendas sobre criaturas que aparecen en la noche o apariciones que asustan a la gente podrían ser reales y no solo fruto de una imaginación fértil? Mi nombre es Rubens Moreira, tengo hoy 41 años y vivo en un pequeño municipio del interior de Bahía, donde algunas cosas que solo se veían años atrás aún son bastante comunes aquí, como sentarse en la acera al final de la tarde, criar pajaritos, andar en carreta, pescar los domingos y tener una pequeña parcela para cosechar maíz en invierno. Todavía es posible ver a gente sencilla, que no pasa 24 horas frente a un televisor o en internet con el celular en las manos. Los niños de aquí aún hacen canchas para jugar a la pelota y vuelan cometas, y las niñas juegan a las casitas con viejas cajas de cartón. Mucho de esto aún no se ha perdido, y la gente mayor aún cuenta historias en las reuniones familiares sobre épocas en que cosas extrañas pasaban en los caminos. Mi tío Luis Moreira es uno de los que cuentan más historias sobre esas cosas que dan miedo, y contaré una de esas aquí para ustedes, de la vez que él desobedeció a mi abuela y fue a una fiesta, a pesar de que ella le advirtió que no fuera. Así que quédense con mi tío Luis y el monstruo en el camino. Yo era joven en aquella época y aquí siempre fue muy tranquilo. Nunca había nada, y temprano en la noche ya estaba todo cerrado y cada uno en sus casas. Cuando había algo, era allá en el poblado vecino.
y solo quienes tenían transporte en la época iban, porque el camino de vuelta, además de ser largo, era desierto en demasía y no tenía iluminación ni casas cerca. Volver a pie no era una opción, a menos que esperaras amanecer para volver a pie. Ahí el único problema sería caminar hasta que las piernas se cansaran. Cierta vez la gente estaba hablando de una fiesta muy grande que habría en el poblado vecino que duraría hasta el amanecer, y todos por aquí comenzaron a buscar cómo ir, y yo fui también. Solo que cuando llegué a casa mi madre comenzó a decir que estaba teniendo un presentimiento malo con respecto a mí y me pidió que no fuera, que a otra fiesta iría. Pero yo dije que no, que iría a esa pues yo nunca salía a ningún lado, y que en la única noche que habría algo yo me quedaría en casa por un presentimiento malo. Me arreglé y fui con algunos amigos que no sé cómo habían conseguido un aventón con un hombre que tenía un coche. La ida fue tranquila, y como la fiesta terminaría hasta la mañana, cualquier cosa volveríamos caminando igual, pues no habría peligro. Cuando llegamos, ya había mucha gente allí, y fiesta más animada yo nunca había visto, hasta que alrededor de la 1 de la mañana me senté en una silla y de ahí no me levanté más. Sentía un peso en las piernas y me dieron ganas de irme. No aguantaba más el ruido y ese montón de gente a mi alrededor. Salí del club dejando a mis amigos por allá y me senté en la acera de afuera, donde había varias personas también. Me levanté nuevamente y fui alejándome poco a poco hasta llegar frente a unas casitas donde tenían esos bancos de madera como los de las plazas, y ahí me acosté. Veía todo girando. Estaba sudando sin parar. Yo nunca fui de beber, así que no sabía por qué me estaba sintiendo así. Me levanté y comencé a caminar rumbo a casa sin siquiera preocuparme por los peligros del camino. Y ese fue mi peor error. Fui alejándome cada vez más de donde era el club y el sonido de la música fue haciéndose cada vez más distante. No sé explicar lo que estaba sintiendo, pero solo con no oír más todo ese ruido ya me estaba sintiendo mucho mejor. Continué caminando hasta que el único sonido que escuchaba era el de mis pasos en el suelo de tierra y el viento frío pasando por mis oídos. Yo no tenía miedo ni nada por el estilo, pero algo me decía que tuviera cuidado. Era una voz en 1900 en mi cabeza que no paraba de hablar. Agarra cualquier cosa del suelo con la que te puedas defender. Puede ser cualquier cosa. Más adelante vi un pequeño árbol caído en el suelo y agarré una de las ramas más gruesas y la rompí forzándola con la pierna. Entonces la sujeté y ya me sentí más seguro. En cierta parte del camino había una hierba más o menos alta que hacía ruido por el viento, y en esa hierba oí algo que gritó. En ese momento me detuve y no me moví más, pues no sabía qué era la cosa que había gritado. Entonces una vez más oí el grito y vi la hierba agachándose y algo saliendo de dentro. Vi salir un gran cerdo salvaje hurgando el suelo y comiendo cosas. De lejos lo escuchaba masticando las pequeñas piedras que iban junto con las cosas que estaba comiendo. Di algunos pasos para esconderme y vi a aquel cerdo levantarse y mirar hacia donde yo estaba, intentando verme, pero el cerdo no hace eso. Fue ahí que reparé que sus brazos y piernas eran de una persona. Aunque sucio y robusto, sí era una persona. Pero su cabeza era de un gran cerdo y hacía los mismos ruidos que un gran cerdo salvaje al forzar la tierra en busca de qué comer. Yo estaba solo y no quería ni imaginar lo que me sucedería si aquello me viera. En la orilla del camino había una especie de barrera que daba hacia abajo en un montón de hierba. Me agaché y me arrastré hasta ese lugar. Y ahí me quedé escondido, solo con la cabeza afuera mirando al monstruo más adelante, mitad hombre y mitad cerdo. Yo no estaba viendo cosas, estaba ahí frente a mí y yo no quería por nada en este mundo ser visto. Pasé toda aquella noche escondido y solo cuando amaneció
salí de mi escondite. Volví a casa a pie, y cuando llegué le conté a mi madre lo que me había sucedido, y ella me dijo: yo no dormí nada esta noche, rezando para que Dios te protegiera del mal. Gracias a Él estás vivo. ¿Ya pensaste si ese demonio te ve ahí? Más tranquilo, días después hablé con mis amigos que habían ido a la fiesta conmigo, y uno de ellos, que tenía parientes en aquel poblado, me contó una leyenda sobre un hombre que fue maldecido por un cura hace muchos años atrás. Dice que un día una señora llegó muy lastimada a la iglesia y el cura, cuando la vio, curó sus heridas y le preguntó quién le había hecho eso. La señora, entre lágrimas, dijo que había sido su hijo, su único hijo. El cura le preguntó por qué él había hecho eso, y ella dijo: él bebe mucho, y cuando vio que yo no tenía más dinero para comprarle su bebida, me golpeó, y yo corrí para que no me matara. El cura entonces le dijo a la señora que ella viviría en la casa parroquial con él, y su hijo ya no la golpearía. Cuando el hijo fue tras su madre, el cura le echó una maldición que decía: malditos sean tus días aquí en la tierra, y que vivas como un cerdo, ya que como gente fallaste. Dicen que después que el cura dijo eso, el hombre desapareció y nunca más fue visto. Pero en algunas noches, la gente vio un monstruo con cabeza de cerdo que corría por los caminos buscando qué comer. Decían que era el hijo que había sido maldecido por el cura a vagar por la tierra con un cuerpo mitad gente y mitad animal. Creo que fue él al que viste y tuviste suerte de estar aquí contando la historia. Yo aprendí que no debemos dudar de los presentimientos de una madre y que debemos escucharla aunque creamos que tenemos razón. Yo necesité ver lo que vi para entender que el consejo de una madre salva vidas, y yo casi perdí la mía aquella noche por ser un hijo desobediente. Había un monstruo en el camino y él, por un milagro, no me vio. Si no fueran por las oraciones de mi madre, lo peor habría sucedido. Escuchen a sus madres y prolonguen sus días en esta tierra. Dicho esto, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Gómez. Tengo 30 años y vivo en la ciudad de Sao Paulo, donde trabajo como corredor de bienes raíces junto con 2 amigos que tengo desde la época de la facultad. Juntos comenzamos nuestro negocio hace algunos años, sin imaginar que nuestra sociedad tendría tanto éxito. La historia que contaré sucedió cuando nos graduamos, y uno de mis socios, llamado Pedro, nos invitó a conocer la casa embrujada de su tía, que vive en el interior del estado de Sao Paulo. Él contaba que cuando era pequeño moría de miedo de ir a visitarla y tener que dormir allí, pues escuchaba cosas extrañas tanto fuera como dentro de la casa. Su tía parecía no prestar atención a las cosas que él decía haber oído, como si ya supiera lo que era y no le importara más. Nosotros aceptamos enseguida, y nuestras novias de entonces fueron con nosotros a ver esa tal casa, pues no era algo que se veía todos los días. Tomamos la carretera un sábado por la mañana muy temprano, y la idea era pasar una semana allí. En el camino, Pedro nos avisó que su tía ya era bastante mayor y vivía con su hija, el marido de esta y un niño. Eran personas muy amables, pero nos pidió que no hiciéramos preguntas sobre la casa, principalmente sobre fantasmas, pues no les gustaba. Llegamos en 2 coches, y cuando vi el tamaño del lugar casi me caigo de espaldas. Decir casa era quedarse corto, pues el lugar era gigantesco. Una de esas casonas antiguas y muy bien cuidadas estaba frente a nosotros, y no era de extrañar que Pedro dijera escuchar cosas extrañas allí, pues debía tener al menos unos 100 años. Entramos y fuimos recibidos por los parientes de Pedro, gente muy gentil, que nos mostró las habitaciones donde nos quedaríamos. El lugar estaba muy limpio,
todo bien organizado y me hacía sentir como en el Brasil de los años 1900. Comimos y Pedro nos fue a mostrar algunos lugares a los que iba cuando era niño, pero no tardamos mucho, pues ya era casi de noche y volvimos pronto a descansar. La señora de la casa se llamaba Eleonora y tenía 70 y tantos años, pero era de esas ancianas llenas de vida y nos contó sobre la casa y cómo había conocido a su difunto marido. La casa fue una herencia pasada de padres a hijos y fue construida con mucho esfuerzo. No eran ricos y, al contrario de lo que se podría pensar, no se hizo de una vez, tardó muchos años en quedar como la vimos. Después de la cena, fuimos a la habitación y Pedro comenzó a contar las cosas que oía del lado de afuera, pero hablaba muy tranquilo, como si fueran cosas del pasado, cosas de un niño con miedo a la oscuridad. Nos reímos mucho con las historias contadas y ya tarde en la noche nos fuimos a dormir, cada pareja en su habitación. En la casa había un pasillo donde estaban las habitaciones que no tenían baño. Si querías ir, tenías que salir de tu cuarto y caminar hasta el final del pasillo, donde estaba el baño. Alrededor de las 3 de la mañana, mi novia de entonces, Carla, me despertó pidiéndome que fuera con ella al baño, y fui. Ella entró y yo me quedé sentado en una silla en la cocina, esperándola salir. Solo la luz de la cocina y del baño estaban encendidas, y teníamos que pasar por la sala para volver al pasillo de las habitaciones. Pero allí estaba oscuro y solo la luz tenue de la luna de afuera entraba por los vidrios de las ventanas. Yo estaba sentado rascándome la barba cuando miré hacia allá y vi 2 ojos gigantes mirándome en la oscuridad. En ese momento me levanté tan rápido que la silla en la que estaba se volcó hacia atrás y cayó al suelo. Mi novia abrió la puerta del baño preguntando qué había pasado y yo corrí hasta la sala y encendí la luz de allí, pero no vi nada, solo la sala llena de cuadros viejos y muebles antiguos. Volvimos a la habitación y ya acostados le conté lo que había visto. Pero mi novia me tranquilizó diciendo que debía haber quedado impresionado con las historias de Pedro e imaginé cosas. Al día siguiente, muy temprano, Pedro nos llevó a un río donde nos bañamos y allí le conté lo que había visto. Él me dijo que lo dejara pasar, que las cosas que él vio eran de niño y yo acabé dejándolo pasar. La otra noche fuimos a comer fuera en un bar de esos cuyas sillas y mesas están en la acera, y allí estaba tocando música y nos quedamos hasta que cerraron. Al volver, entramos intentando no hacer ruido, y en la habitación yo salgo y voy al baño solo. Ya volviendo, apago la luz de la cocina y tengo la sensación de que alguien está sentado en el sofá de la sala en la oscuridad. Corrí y encendí la luz, pero no había nadie. Estaba imaginando cosas donde no las había y volví a mi habitación. Mi novia se durmió enseguida y yo me quedé despierto por un buen rato. Entonces me levanté y abrí un poco la ventana para tomar aire. La ventana de la habitación en la que estaba daba a la carretera y después de un rato mirando, percibí que desde lejos había 2 pequeñas luces que no se movían, solo se apagaban muy rápido y volvían a brillar, como si fueran 2 ojos. Se me eriza la piel solo de recordarlo. Entonces cerré la ventana, pero no del todo, y me quedé espiando por una pequeña abertura donde solo cabía mi ojo. Fue entonces cuando vi esa sombra negra que pareció levantarse, pero no conseguía ver qué era. Parecía tener algo en la parte superior de la cabeza, como si fueran cuernos, pero era demasiado alto para ser cualquier animal que pudiera conocer. Cerré la ventana y de vez en cuando la abría para ver algo, pero la cosa que había visto había desaparecido. Al día siguiente le conté a Pedro lo que había visto la noche anterior y le mostré el lugar donde había visto pasar la cosa. Entonces me contó lo que él vio pasar cuando era niño. Yo tenía unos 11 años en la época y después de todo yo creía que realmente era cosa de niños lo que creía haber visto.
pero tú también lo viste. ¿Ves aquella ventana? Era la de la habitación donde dormía, y fue desde allí que vi lo mismo que tú viste la noche pasada, solo que yo no lo vi como una gran sombra, yo vi, y muy bien, lo que era. Primero lo vi desde muy lejos, viniendo andando. Entonces pasó aquí enfrente, y parecía ser un gran macho cabrío negro, con cuernos puntiagudos, pero no corría ni andaba a cuatro patas, andaba con las patas traseras. Esa noche que lo vi me dio tanto miedo que fui a dormir a la habitación con mis padres, y no sé por qué al día siguiente creí que había sido una pesadilla. Fue como si mi mente hubiera usado eso para que yo estuviera bien y dejara de imaginar cosas. Una noche yo estaba en la sala y acabé durmiéndome en el sofá, y me desperté unas horas de la noche con una sábana encima. Entonces me senté aún medio atontado, y cuando miré las ventanas que tienen una parte de vidrio, había una sombra de un bicho con cuernos de pie al otro lado. Yo me escondí y me acosté en el suelo, y solo vi por la parte de abajo de la puerta las pezuñas de la cosa andando por fuera. Sentía tanto miedo que no conseguía moverme. Ahí di un grito cuando la luz se encendió, y era mi madre preguntándome qué estaba haciendo acostado en el suelo y a oscuras. Nunca les conté lo que había visto, y desde entonces yo creo que esa casa está embrujada. Nunca pensé que otro alguien vería lo que yo vi aquella noche. Pasamos más días allí, pero yo no vi nada más, y tampoco los que estaban conmigo. A pesar de las cosas extrañas, el lugar era muy agradable, y la gente de la casa también. Pero yo sé que allí se esconde algo. Nadie me lo contó, yo lo vi. Y si no lo hubiera visto con mis propios ojos, creería que era una historia más cualquiera que esa gente cuenta sobre monstruos. Buenas noches.